¿Qué precio tiene un amigo? Uf, vaya pregunta. Esta es una reflexión que nos va a poner sí o sí frente al espejo, y vale la pena una advertencia. La imagen que nos devuelva puede que no sea la que esperamos. Así que, tómalo como una advertencia amistosa. Este análisis va a incomodar, va a desafiar y a sacudir la zona de confort, porque la intención es precisamente esa, mover el corazón con la fuerza de la palabra. Humildemente, pongámonos en presencia del Padre. Muy bien, vamos a sumergirnos de lleno. En esta primera parte vamos a analizar, casi como si fuera una cirugía, la anatomía de la traición. Y para eso vamos a usar el caso de estudio más doloroso de la historia, el de Judas Iscariote. 30, un número, nada más. Pero según el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículo 15, este fue el valor exacto que Judas, uno de los 12, le puso a su amigo, a Jesús, 30 simples monedas de plata. El contraste aquí es brutal. Por un lado vemos lo que era, un amigo íntimo, alguien que había comido del mismo plato, que había escuchado sus enseñanzas de cerca. Y por el otro lado, la fría y miserable realidad, lo vende por el precio de un esclavo. ¿Sí? Ese era el valor que la ley de Éxodo capítulo 21, versículo 32, establecía para un siervo. Al Señor del universo lo tasan como una mercancía averiada. Y es que tenemos que entender algo. La traición no es un acto que sale de la nada, un arrebato. No, es un proceso lento. Es una conciencia que se va deformando poquito a poco. Una decisión pequeña tras otra que van enfriando el corazón hasta que se vuelve de piedra. Es un fuego que se deja apagar. Y esta escena de la última cena es que lo ilustra a la perfección. La profundidad de la herida. Jesús lo sabe todo, absolutamente todo. Y aún así, se sienta a la mesa con el que lo va a entregar. Y peor aún, el gesto que usa para señalarlo es un signo de amistad profunda, el que moja su pan en el mismo plato que yo. La traición se disfraza con el manto de la intimidad. Ahora, demos la vuelta a la moneda. Vamos a ver cómo se construye exactamente lo contrario. Si la traición es un corazón que se cierra, la fidelidad, en cambio, es un oído que se abre. Y la primera lectura del profeta Isaías nos muestra justamente eso, la anatomía de la fidelidad a través de la figura del siervo del Señor. Aquí está el punto clave, el meollo del asunto. La fidelidad del siervo no nace de su propia fuerza de voluntad, para nada, nace de un acto radical de apertura. Mientras Judas andaba negociando en secreto, el siervo cada mañana, sin falta, abría su oído para dejarse enseñar por Dios. La verdadera fidelidad empieza por la escucha. Este camino del siervo es la antítesis perfecta del camino de Judas. A ver, todo empieza con ese primer paso, escuchar a Dios. De ahí, lógicamente, se desprende el segundo, no rebelarse, no hacerse para atrás aunque la palabra nos duela. Y el tercer paso es la consecuencia inevitable, ofrecer la espalda a los golpes, aceptar el sufrimiento que viene con ser fiel. Y todo culmina en el cuarto paso, confiar ciegamente en que Dios es quien nos defiende y nos justifica. El siervo, nos dice el texto, endureció su rostro como pedernal. Pero ojo, no por terquedad, sino por la certeza absoluta de que Dios era su ayuda. Sabía que no iba a quedar avergonzado. Comparemos esa confianza de hierro con el caos interior de Judas, que lo llevó a la desesperación y a la autodestrucción. ¿Por qué? Porque su única defensa era un puñado de monedas sin valor. Bueno, ahora vamos a unir estos dos caminos, el de la traición y el de la fidelidad, y vamos a usarlos como lo que son, un espejo, porque al final del día, esta historia no se trata de ellos, se trata de nosotros, aquí y ahora. Cuando Jesús anuncia la traición, los discípulos, consternados, desconfiando incluso de su propia fragilidad, preguntan uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor? Esta es la pregunta que lo cambia todo. La pregunta que tenemos que hacernos con una sinceridad brutal. Pero fíjense en este detalle, que es sutil pero absolutamente revelador. Los demás discípulos le dicen Señor, Kyrios, reconociendo su divinidad. Judas, en cambio, le pregunta, ¿soy yo, maestro? ¿Rabí? Para él sigue siendo un simple maestro humano, no su Señor y su Dios. En esa pequeñísima diferencia de palabras se esconde el abismo de su ceguera espiritual. Y bueno, hablemos claro. ¿Cuáles son nuestras 30 monedas de plata hoy en día? A lo mejor es esa comodidad que nos hace callar la conciencia ante una injusticia. O quizás es el rencor con el que vendemos el perdón a cambio del placer de la revancha. Puede ser la ambición que nos lleva a sacrificar la integridad en el trabajo.
O, seamos honestos, hasta los me gustas y la aprobación en redes sociales, por los que vendemos la verdad sin pestañear. Así llegamos al final, que en realidad no es un final sino un principio, el momento de la decisión ineludible, porque cada día frente a los otros se presentan estos dos rostros, estas dos maneras de estar en la vida. Todos los días estamos parados en esa misma encrucijada. Por un lado, el camino de Judas, el del interés propio, el que parece astuto pero que termina en el vacío y la soga. Y por el otro, el camino del siervo, el de la escucha fiel, el que parece una derrota pero que al final conduce a la vindicación de Dios. Te dejo entonces con una primera pregunta para que reflexiones. Con total honestidad, ¿en qué áreas de tu vida, por pura conveniencia o por miedo al que dirán, has decidido taparte los oídos y has dejado de escuchar lo que en el fondo sabes que Dios te está pidiendo? Y la segunda pregunta, todavía más directa. ¿Cuál es esa moneda de plata concreta, ese pequeño o gran ídolo por el que estás hoy, ahora mismo, vendiendo tu fidelidad a Cristo? Si este análisis te ha movido a algo, compártelo. Déjanos un comentario con tu reflexión y claro, suscríbete para que sigamos profundizando juntos en la palabra. Oremos. Señor, que endureciste tu rostro como roca para hacernos fiel hasta el extremo, danos la gracia de no venderte por la comodidad ni traicionarte por puro miedo. Abre nuestro oído cada mañana para que escuchemos como verdaderos discípulos y danos el valor de elegir siempre el camino del siervo, aunque duela, porque sabemos que solo en él se encuentra la vida verdadera. Amén. Que Dios te siga bendiciendo. Hasta pronto.